nivel. Y parte de ello, de formación y educación, que mi profe Alfredo Prieto, igual que necesitamos innovar. Ellos son tops en lo que hacen en España. Hace 16 años que he vuelto, no sé por qué. Hace 3 años que soy vicedecano, sé por qué. Porque el día que escuché a un exdecano de la autoridad decir que no le gustaba la escuela chilena porque utiliza mucho el inglés, dije, algo pasa aquí, no es posible, it's not possible, unbelievable, ¿entienden? No se cree, solo eso me impulsó a ser vicedecano, porque en medicina todo lo que se hace y se lee es en inglés, lo siento, si en español no está mal, pero no es lo mejor ni lo ideal. All is in English, ¿okay? Todo. Yo no leo casi en español nada, ni siquiera para educación médica. Alguna que otra cosa en español leo, alguna. Porque no es lo adecuado, ¿se entiende? Lo aprendí después de ser profesional, no como ustedes estudiantes. Yo soy estudiante como ustedes, esto, y diciendo es completamente diferente, ¿se entiende? Absolutamente diferente. Yo hace 16 años que he vuelto a Bolivia, después de 4 años afuera, no mesecitos o semanitas, sino me he formado completamente afuera en varias áreas, en gestión, en investigación, en docencia, me he formado afuera. Hemos vuelto, pero ahora el país da como para no volver o retornar. Gracias a Dios tenemos muchos estudiantes que están afuera de ustedes, que están en las aulas, a las zonas que en Chile, compañeros míos que están en otros lugares. No es para que se vayan, es un ejemplo de que se puede hacer, ¿se entiende? Yo cuando estaba con ustedes en el trayecto ahí quería hacer inmunología y en España lo he podido hacer. Costo cero. Tome, todo he ganado con becas. Hasta he rechazado becas de estudio. Y ahora estoy en eso. Yo fui a hacer toda la Universidad Española yo, como investigador. Pero no sé si voy a irme o no, ¿me entienden? Puedo ir a postular para vicedecano. Ustedes me conocen por el prefe de esas épocas. Eso sí, en esa duda ahorita. Honestamente puedo volver a irme porque mi título, todas las cosas que he hecho valen afuera. Y tengo currículum investigador afuera. Y es gracias a esto, la inmunología. Es el campo más grande de investigación científica que existe. Si ustedes están presentes aquí es por inmunología. ¿Quiénes nunca se han vacunado? ¿A quienes nunca les han vacunado? ¿Quiénes y sus papás así, pucha, de contra, no a las vacunas? ¿Quiénes nunca se han enfermado de un resfrío? ¿Quiénes nunca han tenido una diarrea por cualquier causa? ¿Quiénes nunca se han hecho una herida? Todo eso tiene que ver con el sistema inmune, todo. El sistema inmune lo es todo, gracias a que estamos acá. Las vacunas han hecho que nosotros, de la época, antes se moría a los 35, 50, 60 años. Y con las vacunas ha empezado el índice demográfico a subir más y la gente puede vivir más, hasta 80, 90 y 100 años. Porque algunas te previenen enfermedades o infecciosas o tumorales en muchos casos. ¿Se entiende? Los tumores, los cánceres que antes eran casi incurables, ahora son tratables con CAR T-cells, con CRISPR therapy, modificación genética en células y células T modificadas genéticamente. Para ciencia ficción, para hoy sí va a ser ciencia ficción hasta dentro de 30 o 50 años. No tenemos ese nivel. No va a existir ese nivel, lo siento. Soy muy honesto. Mirá, pero usted es el país pesimista. No, soy realista. Yo en mi caso, por ejemplo, yo utilizaba en mi época un equipo que se llama LSD2, 17 colores de citometría de flujo, con nanopartículas fluorescentes. Y el equipo valía $1 millón. Y cada experimento me costaba $500. ¿Creen que moría de eso? No, no había en ningún lugar. El equipo que utilizaba frecuentemente recién lo teníamos en Bolivia desde hace 4 años. Para mí era el equipo de diario. ¿Se entiende? Y en mi época, Moza, digo, hacía terapia antitumoral. Cada experimento me costaba €1.000. ¿Quién lo podría hacer? Es la gran diferencia entre First World, primer mundo, y en vías de desarrollo. Porque mi hijo me riñó. No, pues el tercer mundo. Somos tercer mundo nomás. ¿Qué vamos a hacer? Es una gran diferencia, chicos. Pero tenemos una ventaja ahora, que la brecha tecnológica ha disminuido en conocimiento. Tú puedes ver material como este, que antes era imposible de conseguir,
Si no tienes un amigo que te envíe por correo, hasta hace pocos años me enviaban por correo este material. Pues ahora lo tengo en internet. Escribo a la empresa o escribo a la revista y me lo envían. Hay mucho cierto. El sistema inmune, como ustedes saben, se divide en lo que es innato, immunity, y lo que es adaptativo, lo que te adapta. Todo está con la presentación antigénica y el reconocimiento antigénico. Todo lo que no tiene tu composición es algo externo a ti. ¿Han llevado algo de los bichos, por lo menos? Todas las bacterias, virus, parásitos tienen algo de especial en su sistema que los diferencia, que eso es su composición molecular. Patrones moleculares asociados a patógenos, PAM. En inglés, Pathogenic Associated Molecular Patterns. Pathogen Associated Molecular Patterns. Patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAM. Unos tienen flagelos, otros pili, otros lipoteicoico, otros liposacárido, simógeno, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen lipoteicoico? No, son los microorganismos. Todo el mundo lo reconoce, unidad innata. Hay unos receptores que son los toll-like receptors. ¿Dónde escuchan los toll-like receptors? ¿No? Los TLR, del 1 al 13, que reconocen esas moléculas. Lo teníamos hasta la parte más primitiva. Filogénicamente, significa desde que hemos evolucionado de seres humanos hasta ahora, lo tenemos. Y se parecen a los receptores que tienen unas moscas, se llama toll, una palabra alemana. Eso ha hecho que nosotros reconozcamos esto por su naturaleza. Entra, lo reconoce y trata de eliminarlo. Pero, a la vez de una célula, la APC, Antigen Presenting Cell, célula protectora de antígeno, que reconoce. Cuando ya reconoce que es extraño, actúa. Cuando ustedes van a comer, en mi época lo decíamos, mi hijo se mata de risa por eso, las hamburguesas, los hamburgatos, las salmotucus, ¿vale? Esto reconoce. Hay algunos patógenos que están por fuera, externos, y otros que están por dentro, los virus realmente. O algunos microorganismos como el bacilo de Koch, que es intracelular, ¿no? La leishmania, que es intracelular. El resto es externo. Lo reconoce y lo procesa. Entonces, para que el antígeno sea procesado, tengamos una respuesta inmune contra un antígeno, primero hay que reconocer. ¿Vale? Primero hay que reconocer. Luego hay que procesarlo. Lo procesas. Y luego lo presentas. ¿Vale? Es como si ustedes gustan un chico o una chica, dependiendo de sus gustos, ¿vale? Las reconoces, ¿no? Me gusta. Entonces, procesas la información. Sí, vale la pena. Luego alguien te lo presenta o haces que te presente. Y luego existe el reconocimiento. Pero el reconocimiento en el sistema inmune no es solo reconocer. Bacilo, gran negativo, gran positivo, patógeno urinario. No, tiene que haber una coestimulación. Eso se llama coestimulación. Si no hay coestimulación del sistema inmune, puede reconocer, pero no actuar. Se llama anergia. ¿Eso qué es la anergia? Reconocer, pero no tener una respuesta inmune. El reconocimiento antigénico siempre va ligado. Una célula, como es esta aula, tiene diferentes características proteicas. Las características proteicas le dan su particularidad. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. ¿Perdón? Lucía. Lucía. ¿Alguien más se llama aquí Lucía? Ya. Ella, por sus características, se llama Lucía. Se acabó. Valentinas. ¿Hay Valentinas? Carlas. Valerias. Qué raro año este que no tiene el mismo nombre todos. Santiago, siempre hay Santiago. Juan, siempre hay un Juan. Joder, ¿qué pasó hoy día? José, a ver. ¿Cuál es su nombre? Henry. ¿Algún Henry más? No.
Entonces, por ejemplo, tienen sus propias moléculas. La molécula de Lucía y la molécula de Henry. Son únicos. Las células del sistema inmune también en ese sentido son únicas, porque tienen moléculas que son típicas, específicas. Hay moléculas solo para células T, moléculas para células B, moléculas para dendríticas, monocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas moléculas hacen que funcionen de cierta forma. ¿Y dónde está esa información? En los genes. Cuando reconoces un antígeno, esos genes se expresan afuera de la célula T, afuera de la antigen presenting cell, los antígenos se presentan y se coestimulan. Si la célula T tiene CD28, con un CD80-86 se estimula. Pero si hubiera un CTLA2, se inhibe. Entonces depende a qué estimules y a qué inhibas. Si no hay coestimulación, el sistema inmune no funciona, chicos. Reconocimiento, repito, reconocimiento y estimulación son claves. En los exámenes pregunto de esa forma. Ante un reconocimiento antigénico sin coestimulación o sin activación de CD28 por 80-86, ¿qué ocurre? Anergia, la respuesta es anergia. ¿Ok? Ante la presentación de CD40, ¿cuál es el ligado de 40? El CD40. Haces el examen, que más o menos se da, con dibujitos y sobre la multiplicación. ¿Vale? También me interesa que sepan muy bien la base de inmuno. Cuando veamos en cuarto año, cuando este profesor en cuarto año de inmunología, soy docente titular de inmunología. ¿Vale? Entonces, deberemos saber esto. La inmunología cambia cada 2 años o se amplifica la cantidad de células cada 2 años o moléculas. Tener al día en inmunología es muy complicado, no voy a hacerles aprender. El libro de Geneway, que es un libro en inglés, que son 500 páginas, es lo mínimo. Un Paul, que son 2000 páginas unidas todas. Olvídense, no están para eso. Ustedes tienen que tener lo básico de inmunología aplicada a la clínica, ¿se entiende? Nada más. Son médicos generales, más inmunólogos. ¿Se entiende? Entonces, para que esta presentación antigénica ocurra, antes tienes que saber qué ocurre, qué pasa. Vamos a pasar un poco de inmunidad innata. Sé que ha llevado al sistema monocito fagocitario, me imagino, ¿no? Donde está el monocito se convierte en macrófago, está macrófago tisular. ¿Cuántos tipos de monocitos conoces? O macrófagos, no, monocitos, macrófagos. ¿Cuántos? Ahí depende del órgano. No. Pueden llamarse, depende del órgano, algo, pero son M1 o M2, nada más. Son macrófago M1, macrófago M2. M1, antimicrobiano por defecto, M2, reparador de tejido. Cuando te hace una herida en quirófano, ¿hay un bicho? No. Hay el que repara el tejido, es el M2, el M1 no. Ahora, ¿qué es el monocito macrófago? Se llame Kupffer, Langerhans no. Langerhans no es macrófago. No, tiene una actividad fagocítica sí, pero evolutivamente es más dendrítica que macrófago. Hay mucha diferencia. Tiene más receptores DC que otro sistema. Una célula dendrítica especializada, Langerhans. No es un macrófago como tal. En inmunología es un poquito complejo, hay que leer mucho para inmuno. Mucho. Es que no es como hace otros años, es como un sistema normal, ¿no? Hay que leer mucha información, y hay que saber diferenciar. ¿Qué tiene? M1 y M2. Que sea Kupffer. Y además tenemos otro, los TAM, Tumor Associated Macrophage, macrófagos asociados a tumores, que son células inmunosupresoras. Tú dirás, pero el macrófago siempre es célula que mata, ataca, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Siempre lo han conocido como célula de defensa. ¿Y cómo me dices ahora que es una célula macrófaga que inhibe el sistema inmune? Pues bienvenidos a la realidad. El sistema inmune tiene esta activación o inhibición. Y un macrófago asociado a tumor te inhibe el sistema inmune. Y hace que se proliferen los tejidos e inclusive ayuda a la neovascularización. Se aumentan vasos sanguíneos en tumores sólidos. ¿Ok? Cuando entra la bacteria, el macrófago famoso M1, tiene señales Whitney, scavenger receptor,
activa celeres, NLeres, teleres, RIC, etcétera, etcétera. Los 5 tipos de componentes de respuesta del sistema inmune. Estos son los patrones, no, receptores, los RPs, receptores de patrones de patógenos, ¿sí o no? ¿Ok? Son esos, los receptores de los PAM. Patrones moleculares asociados patógenos, los PAM. Porque también hay los DAM. O sea, Henry, alguien viene y le da un puñetazo en el hombro, ¿le introduce bacterias o no? Pero le causa microlesiones o no. Si Henry se pone al sol todo el día, ¿se quema o no se quema? Lesiones. Si alguien está con radiación, lesiones. Las lesiones se llaman daño, damage associated molecular patterns, patrones moleculares asociados a daño, que liberan otras sustancias y ven activación del sistema inmune. O sea, hay diferencias en ese sentido. Pero en este caso estamos en el PAM, patrón. Fagocitos estimula la célula NK, la NK se activa, se activa la dendrítica, indica y presenta antígenos en los ganglios, los nódulos linfoides. Hay nódulos linfoides, ¿en qué lugares? ¿En qué órganos hay nódulos linfoides? Ganglios linfáticos, porque hay también ganglios neuronales. Hay ganglios del sistema enteroendocrino. ¿O me equivoco? Hay no hay ganglios. ¿Qué sabe qué decir? Ganglios linfáticos. No, en el timo no hay. Bazo. Mamífero también, ¿ya? ¿Qué más? Lilian seca, no. Tiene un nombre todo eso. El MALT, se llama MALT como específico. Tejido linfoide asociado a mucosas, mucosas, aceite, linfolitisco. Pues todos en inglés, el MALT. El BAT es bronquial. El GAD es gastrointestinal. El WALT, uro. El uro se llama tejido linfoide disperso. Todo está asociado a las placas de Pella que han visto en histología, cuando viene el microscopio, y ahora por la histología, por si acaso, de ayudante también. Se ve, son nódulos linfoides. Y viaja esta célula dendrítica a presentar el antígeno. Lo presenta. Y tenemos ganglios en zonas específicas. Axila para todo el miembro superior, inguinal, miembro inferior, el vaso para el tema interno, en la parte del anillo de Waldecker, todo lo que se ve en la boca. ¿No me equivoco? Sí. Y en el urotelio todo disperso. ¿Vale? Pero no olvidemos que nuestras células NK, natural killer de origen linfoide, son innatas. Nos decían antes, todo el linfoide es adaptativo. No, mentira. Hay muchas linfoides innatas. Todas las células T son adaptativas. No, mentira. Algunas hay innatas, igual que las T. Lo vamos a ver. Estas se asocian y, buscan células que escapan. ¿Cuándo una célula presenta diciendo yo estoy mal, estoy infectada? ¿Cuándo? ¿A través de qué? ¿Cómo el sistema inmune reconoce que es tuyo y no lo ataca? Muy bien, por el MHC. El MHC representa y dice es tuyo, no lo mates. Mira, me un virus, una bacteria, mira, estoy viendo un tumor, ¿sí o no? El tumor no presenta MHC en muchos casos. Las células NK reconocen que no tienen HLA con los KIR, salud, y luego se activa con otras moléculas y va y destruye. Entonces, las moléculas presentadas de antígenos del complejo de histocompatibilidad, HLA, MHC, son las que presentan el antígeno. Ahorita vamos a ver eso. Aquí están las innate lymphoid cells, de 19 años bastante estudiadas, de muchos tipos. Voy a pasar el mapa inmunológico, ¿vale? Voy a pasar el mapa para que lo impriman en Full HD, tenganlo en su casa, en vez del póster de los BTS, o de Justin Bieber, o de la Shakira que peleaba con Piqué, o en esto, ¿no? Travis, ¿hay una artista Travis tal vez? ¿No hay Travis? Paul Londra también, ¿no? Paul Londra, ¿cómo se llama? Paulo Londra. De ese ponen el póster de inmuno, ¿vale?
Entonces aquí tenemos la señal linfoid cells tipo 1, la tipo 2, la LTI1, la tipo 3, que en este caso la CNK6 más el NASH linfoid cell 1 van bacteria contra virus y parásitos. La señal linfoid cells tipo 2 contra parásitos y enfermedades alérgicas. La LTI y la NASH linfoid cell tipo 3 contra bacterias, defensa de bacterias, homeostasis y desarrollo del sistema inmune, al igual que las NASH linfoid cells tipo 3. No voy a entrar en detalles, porque es como hablarles en japonés un poco. ¿Alguien sabe hablar japonés para no quedar mal? ¿Sí? ¿Algo? Bien, no, él sí le podría hablar, pero el resto no, es muy complicado. ¿Alguien habla el Flatbush? No, entonces, igual, como hablas en alemán, complicado. ¿Se entiende? Entonces necesitamos entender un poquito esto. ¿Por qué? Eso es mucho biología molecular, es mucho de genética un poco también, y sobre todo de expresión genómica. Es un poquito más complejo de lo que parece. Están llevando esa bioquímica. Inmuno debería llevarse en segundo semestre de segundo año o en primeros de tercer año para tener una idea clara. Cuando se presenta el antígeno BMHC1 o MHC2, quiero verlo ahora porque si no me va a emocionar. No me emociona. Es que es tan apasionante la inmunología que... Aquí está. MHC1, MHC2. ¿Se entiende? Intracelulares, extracelulares. El MHC2 ¿a cuál? Al CD4. El MHC1 ¿a cuál? Al CD8. Siempre de esa forma. Pero vean, el MHC está con el TCR, que se llama T-cell receptor, receptor de células T. Aquí también, entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de células T. Inicialmente, las células CD4 y las células CD8. Las 4 llamadas cooperadoras o helper y las 8 citotóxicas. Se acabó. Cada una tiene sus funciones diferenciadas. Las CD4 cooperadoras tienen un mundo de células. Vamos a ir por la CD8. Las citotóxicas CD8 son estimuladas. Aquí está la célula con antígeno. Aquí está la célula con infección viral crónica, con cáncer, o simplemente se cansa la célula T de estar activada. Exhausta. Se cansa. Tiene dos caminos. Si se activa contra el APC, que tiene un tumor, libera perforinas, enzimas, moléculas de apoptosis, otras moléculas que reclutan leucocitos, RANTES-MIB, y va a inhibir a las células con patógenos intracelulares o tumores. Las elimina. Estoy haciendo un resumen súper rápido. Tienes que hablar de esto, nos llevaría un día o dos en la parte básica. Hay estudios de esto, de cada tipo de tumor, casi. ¿Entienden? ¿Sí? Por detrás es un montón de información. Aquí tienes a la célula que no está estimulada, vean. Tiene 80, 86, en vez de tener CD28 que les dije, CTLA4. Se inhibe. PD1, PDL1, es muy importante dos moléculas porque hay anticuerpos contra estas para el tratamiento de cáncer. Y cuando ocurre eso, la célula T se cansa. Cuando se cansa, baja su proliferación, sus citoquinas, y el sistema inmune hace que las células poco a poco vayan muriendo y el cáncer va creciendo. El cáncer es un estado biológico de supervivencia frente al sistema inmune que no reconoce o lo cansa en su reconocimiento y sobrevive el cáncer. ¿Se entiende? La idea es activar el cáncer y las APCs, las CAR-T-cells, genéticamente modificas y evitas que este se canse y actúa. O pones anticuerpos para que esta célula la estimule. Hay muchas terapias para ese detalle. ¿Se entiende? Vamos al mundo de la célula CD4. Veamos un ejemplo. Tenemos internet aquí. Bueno, este es un cuadro, es el del Bosco. A mí me encanta el Bosco, es un pintor flamenco de la época casi renacentista medieval, también medievo. Unos cuadros preciosos para esa época, un fanático del Bosco y Goya de la época negra. Vale, entonces son los Caribe de las Delicias. También sobre el Prado, un cuadro del tamaño de la pizarra más o menos, precioso, precioso, precioso. Tiene el cielo, el paraíso, la parte lunar y el infierno. ¿Vale? Tiene también la piedra de la locura, que es una obra impresionante.
Joder, no tenemos internet. Ha habido del padre, ¿no? No debía dar clase, pero bueno. Como no vine ayer, me castigaron. Tenía el libro hoy día, pero no. Cuando estás de vicedecano no hay días libres. No sé por qué todos quieren ser vicedecanos, es un poco cansador. Allá, en un segundo. Aquí está. Vamos a hacer un poco de This vacunas. animation is brought to you by the Smart Image Base, a subscription website where you can download Vamos a ver un poco de thousands vacunas, of algo básico, images un and video básico. videos to use in lectures, courses, presentations, professional training, and more. For more information, Voy a hacer click on the link pausas in the description. para que veamos. Immunization is the process of becoming immune to or protected against a disease, usually by receiving a vaccine. Vaccines stimulate Las vacunas pueden ser de diferente tipo, hay diferentes formas de vacunas. Virus atenuados, como que han recibido la vacuna chinita contra el COVID-19, la Sinopharm. ¿Han recibido o no? Levanten la mano, una voz o dos, no importa. Han recibido virus atenuados. Los que han recibido AstraZeneca y demás, ¿quiénes son? Ellos han recibido una nueva vacuna con base RNA. ¿Quiénes nos han hecho vacunar? Más bien. ¿Quiénes tienen vacuna contra hepatitis B? ¿Y el resto por qué no tienen? Son personal de salud, van a ser personal de salud. En ningún lugar del mundo podrían entrar a hospitales si no tienen vacunas contra la hepatitis B. No en un laboratorio ni utilizar muestras. Se ponen en riesgo ustedes. ¿Se entiende? El tipo de administración de la vacuna depende, puede ser intramuscular, oral, etc. Y de acuerdo a dónde esté y con qué esté unida la vacuna va a tener una respuesta diferente. your immune system to protect you from certain diseases. So La you célula won't protectora de get antígenos or get reconoce infection. ese virus, reconoce esa molécula, Normally, etc. the organs and Reconoce. cells of your immune system defend your body. Aquí tenemos un overview, una parte de sistema inmune donde está todo lo que significa los vasos linfáticos, los ganglios, pero en general están inmunes todos los vasos sanguíneos, no solo ganglios, no están solo circulando por la linfa. Aquí se concentran ciertas cosas, pero en general es todo, está por debajo de la piel. El sistema inmune de la piel es impresionante el sistema inmune de la piel. Body from harmful germs, such as bacteria and viruses. Immune cells are constantly Unas células que circulating viven- through your body. They monitor certain Pero substances on están the surface circulando of en el cells tejido, called en antigens. la sangre, tiene que hacia Healthy el cells tejido, have migra. different antigens than Siempre tiene que disease body migrar. cells or Hay células foreign beta infectadas en la cells. mente, gérmenes, etc. Immune cells Reconoce, usually ignore the tiene una antigens on actividad healthy cells. But when immune cells come across de migración hacia lo que es they extraño. destroy the germ. Lo repetíamos, los patrones Afterward, moleculares the del immune cell patrón. Lo displays the reconoce, germ's antigen on its lo surface. procesa y luego lo This presenta a otras activates other células. types of immune cells to help get rid Luego of the activa a otras infection. células, lo presenta. For example, some activated immune cells recognize the antigen on infected body cells and then destroy them. Eso es una célula que se llama citotoxicidad celular dependiente. Esta célula lo que ha hecho es tocar la célula, ya por que tiene bacterias, ha eliminado grancinas perforinas para destruir la célula infectada. ¿Se entiende? Antes se llamaba poéticamente el beso de la muerte. La tocaba, la reconocía, eliminaba. Había muchas cosas en inmunología muy poéticas. Other activated immune cells, Se called divide la plasma célula. cells, Las make plasmatic cells. molecules called antibodies. Las plasmáticas liberan anticuerpos. El sistema inmune tiene dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. Las dos van siempre de la mano. No puede ser una sin otra. Esta liberación de anticuerpos, IgGs, ¿cuántas clases conocen? 5. A, E, D, G, M. ¿Cuántos isotipos? 9. A1, A2, D, G1, G2, G3, G4 y la M. 9 isotipos.
¿Cuántas moléculas, cuántos tipos de antígenos tenemos en el cuerpo? Isotipos dije tanto, clases dije tanto, pero ¿cuántos tipos de anticuerpos tendremos? De 10 a la 9, de 10 a la 12. ¿Qué significa? Podemos reconocer todo prácticamente. Pero ¿cómo el sistema inmune reconoce solo 5 isotipos? Porque tiene receptores. Este anticuerpo se une al patógeno, pero hay una parte que se llama constante, la FC. Este FC se une y es reconocida por las células. Y la FAP, la parte variable, reconoce el antígeno. De esta forma. Por lo tanto, liberas inmunoglobulinas específicas. Las G de memoria, las M agudas. ¿Se entiende? These antibodies Los travel through your anticuerpos que body se unen a los and patógenos to germs that have las its hacen specific más antigen. apetecibles, This las marks the germ bloquean, destruction. las inhiben. Then, Luego other las células immune cells reconocen que están attack the pegadas germs con that have anticuerpos these y antibodies. las eliminan. ¿Se entiende? Once the infection is Luego gone, ocurre, las some of the vacunas immune hacen eso, cells te that were previenen. exposed to the Te dan antigen become memoria memory para immune que cuando cells. ingrese el germen lo elimines. In the future, if the same type of Esa germ memoria, infects your esa es la body memoria. again, the memory immune cells will La memoria hace que te vacunes cada cierto tiempo. Por eso te dura la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, hasta los 12, 13 años. No hay una vacuna que te dure toda la vida contra la tuberculosis. Se está proyectando, se está haciendo. La vacuna contra la BCG va a cumplir en el 2027 100 años. La vacunación, generada por Jenner en 1786, y la eliminación de la viruela en 1978, casi 80, con la portada del libro de Geneway, el último paciente africano con viruela, ha sido eliminada por la vacunación. ¿Entienden? Gracias a las células de memoria. Pues, o sea, que vacunarse contra el COVID cada cierto tiempo, contra la influenza cada cierto tiempo, y algunas que no necesitas vacunarte porque son muy inmunogénicas, como la vacuna contra la fiebre amarilla. Es una sola vez y se acabó. Esto por estudios que en 40 años sigue la vacuna presente. Y contra el COVID hemos sido el gran experimento mundial, ¿o no? Entonces subió la vacuna así, nada. will be ready to destroy it so you don't get sick. This is called natural immunity. In many cases, it will last your whole lifetime. The problem with getting natural immunity from having the disease itself is that some naturally acquired infections can cause serious complications or may even be deadly. For example, polio can result in permanent paralysis or death. Measles can cause swelling of the brain, resulting in permanent brain damage or death, especially in children under age 5. And whooping cough, also known as pertussis, can cause complications such as pneumonia, slowed or stopped breathing, and death, especially in babies under 1 year of age. While symptoms may not be severe in all people, it's not possible to know who will be affected enough to become very ill or even die. Vaccines can protect you from getting these diseases and their harmful symptoms. Vaccines often contain a small amount of weakened or killed germs, but some contain genetic materials, such as RNA or DNA, that provide instructions for your body's own cells to make the germ's antigen. Usually, you receive a vaccine as a shot. Inside your body, the germ particles in the vaccine teach your immune cells to attack these germs. This process doesn't make you sick, but it does cause your body to make memory cells and antibodies for those germs. As a result, if that germ infects your body later in life, your immune system is ready to fight the infection so that you don't get sick. The main types of vaccines include Ya que estamos hablando de vacunas, ¿quiénes son los chicos, ok? ¿Dónde dice uno?
prueba smartphone gigante. Queremos comprar esos teléfonos grandes que son como pantallas, pero pucha, nos ahorramos un montón. 28.000 vale cada teléfono. Cada pantalla vale 28.000 bolivianos. Y hace lo mismo que mi tablet. Y esa tablet vale ahora, ¿cuánto? 500, 400 horas. Ábrete Sésamo. Abrir con... aquí está, se abrió. Está en la versión pirata de mi computadora. Entonces, se ve, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? La expectativa de vida en 1750, cómo ha crecido la ciudad de las vacunas hasta esta edad. Antes habían más niños, ahora hay más ancianos. En nuestro país todavía estamos en una etapa intermedia. No estamos llegando al nivel de Europa, otros lugares que hay mucho menos niños. Hay poblaciones que no tienen niños prácticamente en sus pueblos. No hay niños, es muy raro, no hay colegios, no hay escuelas, no hay niños. En Europa es normal eso. ¿Se entiende? Latinoamérica, Estados Unidos un poquito tenemos ese detalle que aún hay niños, ¿vale? Esa es la durabilidad de las vacunas, ya contra el tétanos, tétano, difteria, la pertusis un poco menos, rubiola, sarampión, aquí tenemos el smallpox y contra el papilomavirus, porque el estudio llega hasta los 30 años recién de la vacuna del papilomavirus. ¿Se entiende? Entonces hay estudios que van, pero vean cómo se protegen las vacunas y cómo algunas van cayendo en su efectividad con el tiempo. La idea es generar células B, que liberan anticuerpos, células T, que son las cooperadoras, y las células TCD8 cooperadoras, y las citotóxicas, que son las CD4. La idea es esa. Aquí es contra el COVID, por ejemplo, que teníamos partes del virus que pueden ser reconocidos para hacer anticuerpos o parte de la vacuna. Los linfocitos que siempre están contra los microorganismos, y hay memoria. Cuando ustedes se comen una hamburguesa de un lugar con bacterias, recuerden la memoria. Cuando se comen la tucumana de aquí de la cerca de la zona, puede hacer daño a algunos, así se infectan todo. Al día siguiente o la semana pueden comer la misma, no pasa nada, ¿sí o no? En 2 semanas, 2 ya comen. En 3 semanas, maní más le ponen. Entonces, pucha, ¿me entiendes? Sistema inmune reforzado. Lo que les pasa a los gringuitos cuando vienen de viaje, ¿sí o no? Entonces, normal. El viajero tú por microorganismos diferentes. Hay memoria, después tienes memoria. Este es el SARS-CoV-2, que hemos hecho la vacuna, cómo funcionaba al mes, a los 6 meses, las moléculas que están presentes, el RBD, y la generación de células del sistema inmune. El sistema inmune son diferentes células, son las B, las 4, las 8, ¿se entiende? Que producen IgM, IgG, inmunidad A, etc. Hay diferentes formas de evaluar la inmunidad. Volvemos a nuestro mapa. Les decía de las células cooperadoras. Todas las células son novatas. Todas las células son... doctor, 5 minutos por favor. No, tranquilo, solo he venido a escuchar un rato. Todas son novatas. Todas son novatas o vírgenes si quieren llamarlas. TH0, T citotóxica 0. Todas son Luego estas maduran dependiendo dónde se encuentren en su nicho. Por ejemplo, si hay una influencia de interleuquina 4 transforma el growth factor beta, se convierte en TH9, T-helper 9. Esa TH9 libera interleuquina 3, interleuquina 21 y obviamente interleuquina 9. ¿En qué está especializada esta célula? Liberar parásitos y también respuesta antitumoral, siempre y cuando actúe con interleuquina 21, ¿vale? La producción de interferón gamma, por ejemplo. Siempre y cuando actúe esta contra las células, contra los mastocitos y demás. Cada célula, cada TH, helper, madura hacia algo seguro que se encuentre. Y este balance importante que ha sido parte de estudios
es el TH1, TH2, que hasta ahora sigue en boga. La teoría de la higiene, entre comillas, proviene de ese detalle. Si TH2 es porque interleuquina 433 y TH1 es porque interferón gamma. Hay unas flechas que están con rojo, que señalan como stop. Esas que son las que bloquean y evitan su maturación. Pónganse un país, Bolivia. ¿Han visto alguna vez la serie Heidi? Heidi, se pronuncia Heidi. Es en Austria, ¿no? En Suecia, en Austria vivía, ¿no? Con su abuelito, ¿no? La chica chaposita, ¿sí o no? Super blancona o no. Pónganse a la Heidi en Bolivia, con J. Entonces, igual vive en el campo, igual chaposita, pero por el sol quemadita. Lo mismo. ¿Con qué viven las dos Heidis? Con su cabrita, su vaquita, su llamita, ¿sí o no? Su ratoncito, su perro, ¿o no? ¿Tú crees que la Heidi, cuando quiere comer algo, una fruta, algo, se va a lavar las manos? Lavará, pero así, ya están. Si se le cae el pan, ¿qué va a pasar? Los 3 segundos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Se acabó. ¿O va a hacer otra cosa? Viene el perrito, le invita el helado, ella toma el helado, ¿sí o no? Normal, en la vida normal del campo, eso hace que se estimule mucho el TH1. Póngase a la Heidi que vive aquí en La Paz. Un edificio, una zona, Sopocatl, donde casi no hay ni un árbol. Y los papás son fanáticos de la limpieza. Viene el amigo, alcohol en gel, al chango, sucio, todo limpia, no el pasto, no conoce los 6 meses. Normal en sociedades occidentales, biberón más que esterilizado de hospital, ¿sí o no? Conteste, hermano. Hay papás, aunque no lo crean. Estimula el TH2. ¿Qué importancia tiene? Los que tienen más TH2, probabilidad de enfermedades alérgicas. Los TH1 no. ¿De aquí quiénes son alérgicos? ¿A qué? Pero bueno, el principio es mucho. Yo tengo alergia, por ejemplo, no sé, algo de la caspa o al pelo. ¿Tú a qué tienes? Asmático, doctor. Ya, pero el asma. No te veo mucho con cara de asma, viejo, entonces. Pues otra cosa. Pues otra cosa. ¿Por qué? Tendrías un tipo de tórax, tendrías otra fase, ¿entiendes? Es diferente. Entonces, este tipo de balance es muy importante. Ustedes piensan que tengan una, pues son 2. Fuera de Estados Unidos sería la mitad, 1/3 del curso. ¿Se entiende? Técnicamente en ciudades, en ambientes más desarrollados, el TH2 es mayor. En menos desarrollados el TH1 es menor. Hacer estudios sobre cómo limpias las lavavajillas con trapito y otro con el super detergente que elimina todo. Inclusive estudios de ese tipo. Este balance TH1 y TH2 es muy importante para el sistema inmune. En mi época había TH1 y TH2. Ahora nos hemos complicado. Hay el TH17, que es inflamatorio, presente en enfermedades autoinmunes, realmente degenerativas, resorción ósea. Hay estudios de cuando son mayores y muerden el pan duro o la manzana, estimula el TH17 y hay resorción ósea, por eso le caen los dientes a las personas mayores. Hasta en eso hay estudios, chicos. Es decir, la inmunología es muy grande. Las T reguladoras, estas son claves para cánceres. Si hay muchas reguladoras, inhiben el sistema inmune y puede haber probabilidad de crecimiento tumoral. Y en enfermedades alérgicas es ideal, o autoinmunes, porque hay muchas reguladoras, evita que tu sistema inmune te ataque a ti mismo. ¿Se entiende? Y por último, las TFH, T-follicular helper, estas, que estimulan en los ganglios a las células B, para que las células B o estimulan para que se conviertan en plasmáticas y liberan anticuerpos, de acuerdo a lo que se encuentre. Primero IgM, luego IgG, dependiendo del 1, 2, 3, 4. Algunas inclusive pasan la barrera y por la leche materna también. Por eso que los bebés hasta los 6 meses están protegidos por inmunidades que pasan su inmunidad pasiva hasta que las vacunas hagan su efecto y funcionen. ¿Se entiende? Y también responsables de alergias con la IgE y autoinmunidad con anticuerpos contra tu cuerpo, como ocurre en lupus, contra tu DNA. Entonces depende con qué se active, el sistema inmune puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿Se entiende?
Entonces, chicos, ahora sé que tienen bioquímica con el doctor Pérez, mucho querido doctor Pérez, sí, profesor mío también, muchos años, bastante bueno en la parte de química, también en el área quirúrgica es muy bueno el doctor. Nos vemos mañana, voy a tener mañana más dar clases, porque nos falta ver un poquito de trasplantes tumoral. Hemos visto algo grande de inmunología que no lo han visto así, les apuesto que no lo han visto de esta manera. Es otra forma de ver el sistema inmune. El sistema inmune es muy complejo, pero también a veces sencillo de entender. Si no